Crees que preocuparte es una señal de responsabilidad, que mostrar inquietud, anticiparte, explicar de más y reaccionar rápido te vuelve confiable. Crees que si no te adelantas al problema, alguien más lo hará y tú quedarás expuesto. Esa idea te acompaña desde hace años y nunca la cuestionaste, pero es falsa y ya te está costando más de lo que imaginas. Mira la escena. Estás sentado frente a alguien que tiene poder sobre una decisión. No habla mucho. Tú sí. Explicas el contexto, justificas tus tiempos, aclaras malentendidos que nadie pidió aclarar. Te preocupas por cómo suenas, por cómo te miran, por cerrar bien la frase. Cuando terminas hay un silencio breve, no incómodo para él, incómodo para ti, porque tú ya mostraste todo y él no. La preocupación no es solo una emoción, es una señal, un rastro. Cuando te preocupas en exceso, comunicas algo sin decirlo, que el resultado te importa más que la posición, que necesitas control porque no lo tienes, que reaccionas, y quien reacciona corre. Quien corre se vuelve predecible. No es que la gente lo piense de forma consciente, no hace falta. El cuerpo lo percibe antes que la cabeza. El tono, el ritmo, la urgencia en tu voz, la forma en que completas frases que nadie interrumpió, la manera en que llenas los vacíos. Todo eso dice más que tus argumentos. Hay una creencia muy extendida, que la calma se demuestra hablando con claridad y mostrando buena voluntad. En realidad, la calma real se percibe cuando no necesitas demostrar nada, cuando no corriges cada posible interpretación, cuando permites que el otro cargue con la duda. Volvamos a la escena. La misma mesa, mismo lugar. Pero esta vez no explicas. Respondes lo justo. No porque no te importe, sino porque ya decidiste internamente qué estás dispuesto a aceptar y qué no. El silencio aparece de nuevo. Esta vez no lo llenas. Observas. El otro se mueve en la silla, ajusta el tono, hace una pregunta extra. Ahora es él quien se expone. Aquí ocurre algo que casi nadie nota. Cuando dejas de preocuparte por cómo quedas, obligas al otro a preguntarse dónde está parado. No lo atacas, no lo desafías, no impones. Simplemente no revelas. Y lo que no se revela genera cautela. El respeto no nace de la simpatía, nace de la incertidumbre bien administrada. Cuando alguien no puede anticiparte del todo, reduce el margen de juego. Se vuelve más cuidadoso. Mide palabras. Reconsidera movimientos. No porque seas agresivo, sino porque no eres transparente. Esto no tiene nada que ver con desinterés o apatía. Sigues atento. Sigues observando. Sigues calculando costos. Lo único que eliminaste es la urgencia por tranquilizar a otros. Dejaste de explicar para que te entiendan. Dejaste de reaccionar para que no se incomoden. Y eso cambia la dinámica. Piensa en cuántas veces hablaste de más solo para evitar una tensión breve. En cuántas decisiones aceptaste condiciones peores por miedo a parecer difícil. En cuántos mensajes respondiste de inmediato solo para que no pensaran mal de ti. Cada una de esas acciones parecía pequeña. Ninguna parecía peligrosa. Pero juntas construyeron una imagen, accesible, predecible, gestionable. Las jerarquías no se sostienen por fuerza, se sostienen por percepción. Y la preocupación constante erosiona esa percepción lentamente. No porque seas débil, sino porque te vuelves legible. Cuando todos saben cómo vas a reaccionar, ya no necesitan respetar tu espacio, solo administrarlo. Hay un momento preciso en el que esto se vuelve evidente. No es dramático, no hay confrontación. Es una conversación breve, una decisión que se toma sin consultarte, una expectativa que se te asigna sin preguntarte, y te das cuenta de que no fue casualidad, fue acumulación. Dejar de preocuparte no te vuelve invisible, te vuelve opaco. Y lo opaco no se atraviesa con facilidad. Genera fricción, precaución, espera. No porque inspires miedo irracional, sino porque ya no ofreces garantías emocionales gratuitas. La pregunta no es si esto funciona. Ya está funcionando, aunque no a tu favor. La pregunta real es otra. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir pagando el precio de ser predecible solo para evitar unos segundos de incomodidad? La gente cree que el poder se anuncia, que llega con una declaración, un gesto grande o una decisión visible, pero en la práctica aparece de otra forma, cuando ya no corres detrás de las reacciones ajenas, cuando algo cambia en tu ritmo y los demás lo notan antes de entenderlo. La escena se repite, pero ahora desde fuera. Un grupo pequeño, una conversación aparentemente normal.
Antes intervenías rápido, corregías, aclarabas, anticipabas posibles objeciones. Hoy no. Escuchas. Asientes una vez. Dejas pasar una frase mal formulada sin arreglarla. No por descuido, sino porque no es tu carga. El silencio vuelve a aparecer. Breve, casi imperceptible. Y otra vez no lo llenas. Ese momento es incómodo solo para quien está acostumbrado a que lo rescaten. El que espera una reacción inmediata empieza a dudar. No sabe si fue entendido. No sabe si fue aceptado. No sabe si cruzó una línea. Y como no hay confirmación, ajusta su comportamiento. Baja el tono. Se explica mejor. Se vuelve más preciso. El peso se mueve sin que nadie lo nombre. Aquí ocurre el primer desplazamiento real de jerarquía. No porque tú tomes control, sino porque el otro empieza a administrarse. El que se administra ya no actúa libremente. Evalúa, mide, se contiene. Y esa contención nace de algo muy simple. No tiene claro cómo vas a responder. Durante años te enseñaron que preocuparte era señal de compromiso, que mostrar ansiedad por el resultado demostraba interés, que el que no se inquieta parece irresponsable. Pero en entornos de fricción real, trabajo, dinero, relaciones tensas, la preocupación excesiva no se lee como interés. Se lee como necesidad. Y la necesidad es el punto más débil de cualquier interacción. No importa si es emocional, económica o simbólica. Cuando el otro percibe que necesitas cerrar, aclarar o gustar, obtiene margen. Puede retrasar, presionar, ajustar condiciones, porque sabe que tú quieres resolver más que él. La imagen vuelve. Estás esperando una respuesta. Antes revisabas el teléfono cada pocos minutos, releías el mensaje, pensabas en posibles interpretaciones. Hoy no. El mensaje ya fue enviado. Lo que venga después no depende de tu inquietud. No respondes de inmediato cuando llega la notificación, no como estrategia, simplemente porque no estás disponible emocionalmente para correr detrás de cada estímulo. Ese pequeño cambio altera la percepción, no de forma consciente. Nadie dice ahora le temo, pero algo se registra. El tiempo de espera se vuelve simétrico. La urgencia deja de ser unilateral. El otro ya no asume que puede disponer de tu atención cuando quiera. Empieza a tratarla como un recurso limitado. Aquí es importante entender algo. No estás jugando a desaparecer. Sigues presente. Sigues cumpliendo. Sigues siendo funcional. Lo que cambió es que dejaste de ofrecerte como amortiguador de tensiones ajenas. Ya no te adelantas para suavizar, ni te sacrificas para evitar roces menores. Permites que las fricciones existan el tiempo suficiente para que revelen quién está incómodo con ellas. Las personas que viven tranquilizando al entorno creen que así mantienen estabilidad. En realidad, entrenan a los demás a cargarles peso. Cada vez que absorbes una tensión que no es tuya, enseñas que puedes hacerlo otra vez, y otra, hasta que se vuelve expectativa. Cuando dejas de preocuparte, esa expectativa se rompe. No con violencia, con ausencia. El peso que antes tomabas ya no encuentra dónde apoyarse, y entonces alguien más tiene que sostenerlo. Ahí aparece la incomodidad real. Observa lo que pasa en conversaciones difíciles cuando no intervienes de inmediato. El otro habla un poco más. Se justifica. A veces se contradice. A veces se corrige solo. Tú escuchas. Tomas nota. No corriges cada detalle. Dejas que el discurso se muestre completo, con sus grietas incluidas. Esa información es poder. No porque la uses para atacar, sino porque ya no necesitas suponer. Hay un error común. Creer que ser temido implica ser agresivo o impredecible en exceso. No. El temor funcional nace cuando alguien no sabe qué concesiones estás dispuesto a hacer. Cuando no puede leer tu límite con facilidad. Cuando entiende que presionar puede salir caro, pero no sabe exactamente cómo. Ese tipo de temor no genera rebelión. Genera cuidado, y el cuidado es la base de cualquier trato más justo. No porque el otro sea noble, sino porque el riesgo percibido aumentó. Piensa en las personas que más pesan en una sala sin levantar la voz. No son las más ruidosas. Son las que no se explican de más. Las que no se disculpan por existir. Las que hablan poco, pero cuando lo hacen, el espacio se acomoda. No corren detrás del consenso. Dejan que el consenso llegue a ellos. La preocupación constante te mantiene en modo reactivo. Eliminarla te devuelve al modo observador. Y el observador siempre tiene ventaja, porque ve sin ser visto del todo. No expone su urgencia. No regala sus cartas emocionales. No se precipita a cerrar.
Este cambio no es inmediato ni cómodo. Al principio genera ansiedad. Sientes que estás fallando a una expectativa invisible, que deberías decir algo más, aclarar, cerrar el círculo. Pero si soportas ese impulso, ocurre algo interesante. El mundo no colapsa. La conversación sigue, la relación se ajusta y muchas veces mejora, porque ahora no eres el que corre, eres el que decide cuándo avanzar. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, se siente. La pregunta empieza a rondar en los otros, no en ti. ¿Está de acuerdo? ¿Está evaluando? ¿Hasta dónde llega? Y mientras ellos intentan responderla, tú ya no estás preocupado, estás atento, que es muy distinto. Hay un punto en el que esto deja de ser sutil y se vuelve estructural. No ocurre de golpe, se acumula. Un silencio que no llenaste, un mensaje que no respondiste de inmediato, una explicación que decidiste no dar. Nada escandaloso, nada heroico, pero cada omisión va retirando un soporte invisible del sistema que te rodea. La escena cambia. Ahora no es una conversación directa, es una decisión tomada en otra sala. Te enteras después. Antes, eso te habría activado. Habrías preguntado qué pasó, por qué no te avisaron, qué faltó. Habrías mostrado preocupación legítima, incluso razonable. Hoy no. Tomas nota. Observas quién decidió, quién asumió que podía hacerlo sin ti, quién quedó incómodo cuando no reaccionaste. Ese momento es clave, porque cuando no reclamas tu lugar con ansiedad, revelas quién te lo estaba quitando con comodidad. La ausencia de reacción expone jerarquías reales mejor que cualquier confrontación. Aquí se derrumba otra ilusión cultural, que el poder se defiende explicando, argumentando o demostrando valor. En entornos cargados, el poder se conserva administrando acceso a tu tiempo, a tu energía, a tu validación. Cada vez que te justificas, abres una puerta. Cada vez que explicas sin que te lo pidan, invitas a entrar. La gente no empuja puertas cerradas, búscalas entreabiertas. Y la preocupación es una rendija constante. Observa cómo funcionan los ambientes tóxicos. No se sostienen por fuerza bruta, sino por distribución desigual de carga emocional. Siempre hay alguien que absorbe más tensión, que se adapta más rápido, que se adelanta a los conflictos. Ese alguien cree que así evita problemas. En realidad se convierte en el contenedor ideal. Todo pasa por él, todo pesa sobre él. Y cuando falla, el sistema lo señala. Cuando dejas de preocuparte, ese circuito se rompe. No porque el ambiente se vuelva sano, sino porque ya no eres el punto de descarga principal. El peso empieza a repartirse de otra forma. Y eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu disponibilidad. La escena vuelve a repetirse, ahora con una variación. Te piden algo con urgencia. Antes decías que sí y veías cómo hacerlo. Hoy preguntas una sola cosa. ¿Para cuándo? No explicas. No prometes. Esperas la respuesta. Ese simple acto cambia la negociación. Introduce costo. Obliga al otro a priorizar, a definir, a comprometerse. El temor empieza a aparecer ahí. No como miedo explícito, sino como ajuste de expectativas. Ya no asumen que siempre puedes. Ya no descargan sin medir. Empiezan a preguntar antes de exigir, porque ya no saben si estás disponible de la misma forma. Hay algo más profundo en juego. Cuando dejas de preocuparte, también dejas de narrarte como indispensable. Eso parece contradictorio, pero es liberador. El que se cree indispensable vive atado a la reacción ajena. El que acepta que no lo es, elige con más frialdad dónde estar y dónde no. La cultura glorifica al que siempre está, al que responde, al que sostiene, pero no habla del precio acumulado, de la fatiga silenciosa, del resentimiento que se filtra, de la pérdida de margen. Todo eso se normaliza hasta que un día explota o se apaga. Tú ya no estás en esa trayectoria. No porque seas más fuerte, sino porque dejaste de jugar ese papel. Y al hacerlo, obligas al sistema a reajustarse sin ti como amortiguador principal. Mira con atención qué ocurre cuando no ofreces una salida rápida. Algunos se frustran, otros se adaptan. Los más inteligentes recalibran su trato contigo. Empiezan a medir palabras, a elegir mejor los momentos, a ser más claros. No por respeto moral, sino por eficiencia. Contigo ya no funciona la descarga caótica. El poder real no necesita mostrarse. Se siente cuando alguien calcula antes de hablarte, cuando duda antes de imponerte algo,
cuando considera las consecuencias de cruzar cierto límite, aunque no sepa exactamente cuáles son. Esa duda es oro, no porque te coloque por encima, sino porque te saca del rol de recurso ilimitado. Aquí aparece una diferencia importante. No todo el mundo reaccionará bien. Algunos interpretarán tu cambio como frialdad, otros como desinterés, incluso como amenaza. Eso es parte del proceso. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo un contrato tácito que nunca firmaste. Ese contrato decía: tú te preocupas, yo decido. Tú explicas, yo evalúo. Tú reaccionas, yo marco el ritmo. Al dejar de preocuparte, ese contrato queda sin efecto. Y cuando un acuerdo invisible se rompe, siempre hay fricción. La pregunta no es si esa fricción aparecerá. Ya está apareciendo. La pregunta es si seguirás absorbiéndola para que otros estén cómodos, o si permitirás que se distribuya como siempre debió estar. Porque a partir de aquí, cada vez que elijas no reaccionar, alguien más tendrá que hacerlo. Y eso cambia quién paga el costo. En este punto el juego queda expuesto, aunque casi nadie lo nombre. Ya no se trata de actitudes ni de carácter. Se trata de roles, de quién corre y quién observa, de quién necesita cerrar y quién puede esperar, de quién se inquieta cuando algo queda abierto y quién usa esa apertura para ver mejor. La escena ahora es más amplia. No es una sola conversación ni una decisión puntual. Es el patrón. Lo notas cuando alguien mide sus palabras antes de hablarte, cuando una propuesta llega más pulida que antes, cuando las urgencias se filtran y ya no todas aterrizan en tu escritorio. No te lo dicen, no te lo reconocen, pero ajustan el trato. Antes, tú estabas en el grupo de los que corren. Corrías para aclarar, para resolver, para evitar malentendidos. Eso te hacía funcional, sí, pero también te colocaba en la categoría de los gestionables, los que absorben presión, los que cierran lo que otros abren. Ahora estás en otro lugar, no porque te hayas movido físicamente, sino porque dejaste de reaccionar al mismo ritmo. Y en cualquier sistema humano, el ritmo define la jerarquía. El que impone el tempo decide el marco. El que corre detrás solo responde dentro de él. Observa quién se inquieta cuando algo queda en silencio. No siempre es el que menos poder tiene. Muchas veces es el que más depende de que el sistema siga funcionando sin fricciones. El que necesita previsibilidad para operar. Cuando tú dejas de preocuparte, introduces ruido en esa previsibilidad. Ese ruido no es caos, es incertidumbre controlada. Y la incertidumbre obliga a mirar, a evaluar, a reducir movimientos impulsivos. Por eso no genera ataques frontales, sino cautela. Nadie quiere cometer un error cuando no sabe exactamente cómo será leído. Aquí se entiende mejor porque el temor funcional no es miedo emocional, no es pánico, es cálculo. Es el momento en que alguien decide no forzar, no presionar, no asumir, porque percibe que el costo potencial aumentó. La mayoría de las personas no teme a la fuerza, teme a lo que no puede medir, y la preocupación constante hace que te midan con facilidad. Saben qué te activa, qué te inquieta, qué te empuja a ceder. Al eliminar esas señales, dejas al otro sin referencia clara. Vuelve la escena inicial pero invertida. Esta vez es el otro quien explica de más, quien justifica, quien se adelanta. Tú escuchas, no interrumpes, no corriges, no muestras aprobación ni rechazo inmediato. Dejas que el discurso se complete. Lo observas con calma. Ese silencio no es vacío. Es presión, no agresiva, no explícita, pero presente. El otro empieza a sentirla. Ajusta el tono, busca señales, no las encuentra, y al no encontrarlas, reduce el riesgo. Se vuelve más cuidadoso. Esto no te convierte en alguien dominante, te convierte en alguien que no regala posición. Y eso, en entornos de fricción, es suficiente para alterar el equilibrio. Hay una verdad incómoda aquí. Muchas jerarquías se sostienen porque alguien siempre está dispuesto a preocuparse más, a cargar más, a reaccionar primero. Cuando esa persona deja de hacerlo, el sistema tiene que redistribuir poder. No por justicia, sino por necesidad. Mira quién paga ahora el costo del silencio. Antes eras tú, con tu ansiedad, tu urgencia, tu desgaste. Ahora es el otro, con su duda, su espera, su recalibración. El costo no desaparece, cambia de lugar. Y ese cambio es lo que empieza a generar respeto mezclado con cautela.
No porque te teman como persona, sino porque temen equivocarse contigo, porque ya no saben si tendrán una segunda oportunidad para corregir. Aquí es donde muchos retroceden, porque la incomodidad ajena se siente, porque notas el roce, porque alguien puede decir que cambiaste, que estás distante, que ya no eres el mismo, y es cierto, ya no eres el mismo que amortiguaba todo. La tentación es volver atrás, explicar, tranquilizar, aclarar que todo está bien, que sigues siendo accesible. Pero si lo haces, el sistema aprende rápido. Aprende que tu silencio era temporal, que tu preocupación sigue disponible, y el juego se reinicia. Dejar de preocuparte no es una pose, es una decisión sostenida, y como toda decisión sostenida, revela quién puede adaptarse y quién dependía de tu reacción para operar con comodidad. A partir de aquí, las líneas se vuelven visibles. ¿Quién observa? ¿Quién decide? ¿Quién corre? ¿Y quién paga? Ya no están mezcladas, y una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. La pregunta que queda suspendida no es si esto te vuelve más temido, ya lo está haciendo. La pregunta es si estás dispuesto a sostener ese lugar cuando la presión aumente, porque aumentará. Hay un error común al llegar a este punto: creer que ya ganaste, que el simple hecho de no preocuparte te coloca automáticamente en ventaja permanente. No funciona así. Lo que ganaste no es control sobre los demás, sino algo más incómodo: responsabilidad real sobre tus decisiones. La escena ahora es íntima. No hay mesa, ni grupo, ni jerarquía visible. Estás solo frente a una elección. Antes, muchas decisiones se tomaban casi solas porque estabas reaccionando. Respondías mensajes, aceptabas tiempos, resolvías fricciones pequeñas sin pensarlo demasiado. Eso te daba movimiento constante, pero poca dirección. Al dejar de preocuparte, el ruido baja. Y cuando el ruido baja, aparecen preguntas que antes no tenías tiempo de escuchar. ¿Esto me conviene realmente? ¿Este acuerdo vale el costo? ¿Este esfuerzo está alineado con algo que quiero sostener o solo evita un conflicto momentáneo? Aquí es donde muchos se traicionan, porque preocuparse menos expone algo incómodo. Ya no puedes esconderte detrás del deber, de la urgencia o de la expectativa ajena. Si decides quedarte es elección. Si decides irte también. Ya no hay excusa elegante. El sistema no te castiga por dejar de preocuparte, te prueba, te pone en situaciones donde antes habrías reaccionado automáticamente. Una demanda mal planteada, un comentario ambiguo, una presión suave disfrazada de confianza. Son invitaciones a volver al viejo rol. La escena es simple. Te piden algo fuera de tiempo. No urgente, pero insinuado como importante. Antes habrías dicho que sí y verías cómo acomodarte. Hoy dices que no puedes en ese plazo. Sin justificación extensa. Sin drama. Solo un límite claro. Hay un silencio. Breve. Luego una respuesta distinta a la que esperabas. No siempre negativa. A veces es respeto, a veces es ajuste, a veces es retirada, pero casi nunca es castigo inmediato, porque el sistema ya entendió algo. Contigo, forzar no garantiza resultado. Aquí aparece la diferencia entre temor infantil y temor adulto. El infantil busca obediencia inmediata. El adulto busca evitar errores costosos. Lo que generas ahora pertenece al segundo tipo. No te obedecen. Te consideran. Eso tiene un precio. Ser considerado implica ser menos querido por quienes se beneficiaban de tu disponibilidad. Algunas relaciones se enfrían, algunas oportunidades desaparecen, algunas dinámicas que parecían estables se disuelven, no porque hayas fallado, sino porque estabas sosteniéndolas con preocupación constante. Este es el punto donde muchos dudan, donde aparece la tentación de volver a preocuparte solo un poco, de explicar de más para no perder la relación, de suavizar el límite para no quedar mal. Cada una de esas concesiones parece pequeña, ninguna parece grave, pero todas enseñan lo mismo, que el viejo acceso sigue abierto. El respeto que nace de la cautela es frágil si no lo sostienes con coherencia. No necesita rigidez, pero sí consistencia. No puede ser opaco hoy y transparente mañana según el miedo. El sistema aprende rápido dónde insistir. Aquí entra algo clave. Dejar de preocuparte no significa volverte indiferente al costo de tus decisiones. Al contrario, ahora lo ves con más claridad. Sabes que cada sí tiene un precio, cada no también, y eliges conscientemente cuál pagar. La mayoría vive pagando costos invisibles para evitar incomodidades visibles. Tú empezaste a hacer lo contrario.
Aceptas incomodidades visibles para reducir costos invisibles. Esa inversión no da aplausos, da margen, da aire, da tiempo. Observa quién sigue acercándose cuando no ofreces garantía emocional. Esos son los tratos que valen. Los demás serán sostenidos por tu ansiedad, no por un interés real. Esta depuración no es agradable, pero es precisa. Hay algo más que cambia: tu propia percepción de ti. Cuando dejas de preocuparte, descubres que muchas amenazas eran imaginarias, que muchas consecuencias nunca llegaron, que muchas tensiones se resolvieron solas cuando no interveniste. Eso fortalece algo interno que no depende de aprobación externa. No te vuelves invulnerable, te vuelves menos manipulable, porque ya no reaccionas al primer estímulo, porque puedes esperar, porque puedes perder algo sin colapsar. Y quien puede perder algo sin colapsar, negocia desde otro lugar. Aquí la responsabilidad es total. Ya no puedes culpar al entorno por empujarte. Estás eligiendo no correr, y esa elección te define. No te hace mejor, te hace más expuesto a tus propias decisiones. El último ajuste ocurre cuando aceptas esto sin dramatizarlo, sin sentirte especial, sin contarte una historia épica. Simplemente entiendes que el precio de no preocuparte es tener que decidir con más conciencia, y el beneficio es dejar de vivir en reacción constante. Lo que viene después no es comodidad, es claridad, y la claridad, aunque no consuela, libera espacio. El cierre no es una escena grandiosa, es una mañana cualquiera. Te levantas y no hay urgencia acumulada en el cuerpo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás cargando lo que no te corresponde. El silencio interno es nuevo, y al principio inquietante. Miras tus decisiones recientes y notas algo incómodo. Ahora son más pocas, pero más claras. Ya no estás en todas partes, ya no opinas de todo, ya no respondes a cada estímulo. Y sin embargo, cuando hablas, algo cambia en el ambiente. No subes la voz, no impones, simplemente eliges el momento. La escena vuelve por última vez. Alguien intenta empujarte a una reacción rápida. Usa urgencia, confusión, incluso cercanía emocional. Antes habría funcionado. Hoy no. Escuchas, esperas, dejas que termine. No respondes de inmediato. No por estrategia, sino porque no hay prisa interna. El otro se detiene, recalcula, ajusta el tono. Ya entendió. Ahí está el punto final del recorrido. No te temen porque seas duro. Te temen porque ya no te mueves por ansiedad. Porque no pueden usar tu preocupación como palanca. Porque saben que presionar puede no dar resultado. Porque entienden que contigo forzar tiene costo. No todos reaccionan igual. Algunos se alejan, otros se adaptan, unos pocos se acercan con más respeto. No es selección moral, es selección funcional. El sistema se reordena alrededor de quien no necesita tranquilizarlo. Miras atrás y ves la vieja versión de ti, siempre atento, siempre disponible, siempre un paso adelante del conflicto. No era debilidad, era aprendizaje mal orientado. Hiciste lo que te enseñaron a hacer, pero ahora ves el precio y decides no seguir pagándolo. Dejar de preocuparte no te volvió frío, te volvió preciso. No te aisló, te sacó del centro de descarga. No te dio poder sobre otros, te devolvió control sobre ti. Y ese control se nota sin necesidad de explicarlo. La mayoría sigue confundiendo calma con pasividad y tensión con compromiso. Tú ya no. Entendiste que la verdadera calma incomoda porque no ofrece garantías emocionales. Y esa incomodidad es exactamente lo que obliga a los demás a tratarte con cuidado. No hay promesa de paz permanente. No hay final feliz. Hay algo más honesto. Menos ruido, menos desgaste, menos urgencias ajenas infiltrándose en tus decisiones. Y a cambio, más peso en cada palabra que eliges decir. Si este cambio resonó, no lo compartas para convencer a nadie. Compártelo para dejar una señal. Si decides quedarte, suscríbete con conciencia. Si algo te incomodó, escríbelo en los comentarios. La incomodidad bien pensada siempre revela algo útil. Y recuerda esto, sin adornos ni consuelo. Cuando dejas de preocuparte no te vuelves indiferente. Te vuelves difícil de usar. Y eso es exactamente por lo que empiezas a ser temido.